El fútbol de clubes a más alto nivel ha parado y nos hemos quedado sin Celta por un tiempo, pero como la actualidad apremia y tenemos ese Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, vamos a hablar de los celestes e incluso los excelestes que jugarán esta Copa del Mundo y cómo le puede afectar esto al Celta de Vigo. Los adjetivos lo van a poner ustedes en su casa. No digan Celta, digan Real Club Aspas de Vigo, gol del Príncipe. Marcó el Príncipe de las Pues como todos sabemos, el próximo Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina, está a puntito ya de comenzar, y en cuanto a los jugadores celestes que tenemos este año en la Copa del Mundo, no son muchos, la verdad otros años hemos tenido más mundialistas, pero bueno, vamos con ellos a tope y tenemos que tenerlos en cuenta tanto a ellos como a los que nos han dejado recientemente. Ya veremos después por qué, pero bueno, sin más dilación vamos a hablar de, para empezar, los dos jugadores que juegan a día de hoy en el Real Club Celta y que jugarán este Mundial con sus respectivas selecciones. Seguramente podrían haber ido algunos más, de hecho al final del vídeo repasaremos un poco los olvidados de este Mundial en clave celeste, pero bueno, vamos a empezar por el primero, que no es otro que Youssef Aidou, internacional con Ghana, con su selección, que va a jugar este Mundial. Veremos a ver qué papel ocupa, pero por lo menos yo desde luego ya sé cuál es mi selección y cuáles son los colores que tengo que defender en este Mundial de Qatar. Un jugador carismático que después de estos años en los que bailaba entre suplencia y titularidad en el Celta, se ha conseguido ganar ya no solo el cariño y los minutos de titular en el club celeste, sino esta internacionalidad que le ha valido para un billete para la Copa del Mundo. De hecho, él mismo comentó que su padre en sus inicios le dijo que algún día estaría jugando un torneo de estas características. El problema es que quizás no ha empezado con muy buen pie porque le han venido fantasmas del pasado, teniendo en cuenta que a la selección de Ghana puede que peligre su llegada, no del equipo, sino de las equipaciones del combinado africano, algo que seguramente ya le suene de otras etapas con el Celta, sobre todo en aquella gira por México y Estados Unidos en la que el Celta iba a hacer la pretemporada y no llegaron las camisetas oficiales y tuvieron que jugar con unas un poco de pega. Aidou la verdad es que lo tiene medio complicado para jugar al menos de titular en esta selección, ya que en el ataque no hay tanta chicha, pero si nos vamos a la defensa sí que hay jugadores reconocibles como pueden ser Tariq Lamptey del Leicester City, Mohamed Salih, su ex del Real Valladolid y que a día de hoy juega en el Southampton inglés. Yo creo que esos dos pueden ser los más titulares. Además también está Djiku, un central del Estrasburgo que le gusta mucho al seleccionador ganés. Pero bueno, veremos si con el buen hacer de Aidou en estos últimos meses pues se puede ganar por ahí un puestecillo para partir como titular. A su favor está claro que lo que demostró en Vigo es que tiene mucha versatilidad, ya que ya lo hemos visto jugar y cumplir bastante bien como central derecho en este caso, como lateral derecho e incluso como central del medio en un esquema de tres centrales. Por lo tanto, esa versatilidad en un torneo corto en la que tienes una lista cerrada de futbolistas siempre le puede venir bien al entrenador para tirar de ahí. Respecto al grupo, lo tiene un poquito complicado para pasar de esta fase de grupos, porque es cierto que tiene una selección como es Corea del Sur, que yo creo que los ganeses a día de hoy son superiores, pero luego tienen dos cocos que seguramente lleguen hasta etapas largas de este Mundial, como son la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Uruguay del señor Fede Valverde. Aún así, desde luego confiamos en que Ghana va a dar la sorpresa en este Mundial y oye, ¿por qué no? Ojalá ver al señor Youssef Aidou ya no levantar la Copa del Mundo, pero estar los máximos días en Qatar. Y es que ahora viene el dato de los dos internacionales que tenemos ahora mismo en el Celta y de otros dos futbolistas, ambos de la selección mexicana, de los que luego hablaremos, ya os lo adelanto. El Celta va a ingresar sobre 9.600 euros por cada jugador al día mientras estén en el país catarí. Por eso que cuanto más nos aguanten, como digo, mejor, ya no solo por los futbolistas, sino también por las arcas de nuestro equipo. Pasamos ya al siguiente, que es Luca de la Torre, el estadounidense, que sorprendentemente ha jugado más minutos esta temporada con Estados Unidos que con el propio Real Club Celta.
De hecho, en septiembre contra Japón, en el último amistoso de Estados Unidos, fue titular y en ese partido sumó 63 minutos, o sea, algo más de una hora. En el Celta, si sumamos todas las participaciones que ha tenido, nos dan 43 minutos, es decir, 20 minutos menos con su club que con su selección en un partido. Bueno, yo creo que es un futbolista que siempre tiene minutos con Estados Unidos. Veremos si no le merma esta inactividad en el Celta. Cuando juega en su selección suele hacerlo en un 4-3-3, digamos en el medio hacia banda derecha, una posición que seguramente en el Celta también se le podría aprovechar. Y bueno, cuenta con competencia directa con jugadores como pueden ser Tyler Adams del Leeds United o el ya clásico Winston McKennie de la Juve. Veremos si el bueno de Luca de la Torre pues tiene más o menos participación en este mundial, y se alegra un poco el hombre porque la verdad es que últimamente, por lo menos en Vigo, no tiene muy buena cara. Yeah, very, very happy. En cuanto al grupo, yo creo que es bastante asequible, de los más asequibles de este mundial, y seguramente Estados Unidos pueda dar ahí el callo. Su rival es Inglaterra, una de las favoritas para llevarse este trofeo, pero por el resto Gales, una selección venida a menos en los últimos años, e Irán, que no debería ser demasiado problema. Veremos cómo le va al bueno de Luca de la Torre en este mundial de Qatar. El siguiente jugador que no está jugando ahora mismo en el Celta, pero sí que es propiedad del conjunto céltico, es Orbelín Pineda, el maguito que su buen hacer en el AEK de Atenas le ha valido para volver a la selección, una selección de la que se cayó desde su llegada al Celta. Hubo ahí un par de parones en los que no pudo participar con la selección mexicana, pero ahora se ha ganado este billete para el Mundial. Un Orbelín Pineda que recientemente en una entrevista con José Ribeiro en Radio Marca Vigo comentaba que fue un poco frustrante su paso por el Celta, porque al final él intentaba dar lo mejor de sí y sentía que prácticamente no contaba. La actualidad nos dice que últimamente parece que Carlos Mourinho está intentando hablar con el club griego, mediar un poco para ver si consiguen repescarlo en enero, cortar la cesión antes de ese mercado de verano. Y la contraparte es que parece que Carvajal no desea tanto a ese futbolista. Veremos al final cómo se acaba dando. Parece que el Celta tendría que pagarle algo a la AEK de Atenas, y que, bueno, teniendo en cuenta que el entrenador pues no es algo que lo necesite con mucha prisa, parece un poco más uno de los experimentos, digamos, por el tema mexicano y así que conocemos ya de Carlos Mourinho. Su grupo más o menos asequible, teniendo en cuenta que tiene a Argentina, una de las grandes favoritas también para este mundial, pero las otras selecciones son Arabia Saudí y Polonia. Quizás Polonia puede ser un poco más complicado, pero yo creo que México por nivel tiene que ser segunda de grupo como mínimo en este grupo. A ver cómo se le da al maguito este mundial, al igual que a Néstor Araujo, un ex celeste que tuvimos hasta la temporada pasada en el Celta, pero por el cual el Celta va a seguir embolsándose dinero, porque se tiene en cuenta en los 2 últimos años, creo, antes del mundial, porque es un poco como formación para las selecciones, para llegar hasta este campeonato, y por lo tanto pues el Celta va, como digo, a llevarse un buen dinero también por la participación de Néstor Araujo. La situación, la misma, evidentemente, al ser la misma selección. Es cierto que ha cambiado algo en Néstor Araujo, y es que en el Celta con Aidú solía jugar como central zurdo, con Murillo lo hacía como diestro, pero en su última etapa yo lo hacía en el perfil izquierdo, y en el Club América de México, donde actualmente está, lo hace siempre por derecha. En la selección viene siendo más o menos un fijo en la titularidad, por lo que se espera que parta de inicio la mayoría de los partidos. Con esto nos quedan el señor Orbelín Pineda, el señor Néstor Araujo, los dos mexicanos, Luca de la Torre y Joseph Aidú. Si nos ponemos a hacer cálculos de cuántos días van a estar en Qatar y de que el Celta por cada uno se va a llevar 9.600 euros, casi 10.000 euros por día, pues oye, una buena noticia que nos llevamos de esta Copa del Mundo, de la que seguramente nos acordemos por más los que falten que por los que van. Hablando de otros excelestes que van a estar en este mundial, otros viejos conocidos, vamos a mencionar también unos cuantos. Por parte de Dinamarca tenemos 2, como son el señor Daniel Vaz y Mathias Jensen. Un Daniel Vaz que encara otra vez esta participación con la selección danesa ahora en un mundial. A sus 33 años ha vuelto a jugar a la liga danesa después de su paso por el Valencia y por el Atlético de Madrid, y bueno, viene siendo también un fijo últimamente en la selección de Dinamarca.
Matías Jensen, un jugador que pasó por el Celta sin pena ni gloria, jugó creo que 430 minutos o algo así en el tiempo que estuvo, vino por 4 millones y se vendió por 5, si mal no recuerdo. Una de las operaciones que menos sentido tuvieron en los últimos años en el Celta, porque ahora en el Brentford, desde que llegó, ha jugado prácticamente todo como titular. Veremos la participación que tienen. En cuanto al grupo, pues están por ahí con Túnez, Australia y Francia, otra de las favoritas. Pero bueno, en la mayoría de las quinielas se le da a Dinamarca como la selección sorpresa. Veremos qué papel van a tener tanto el bueno de Dani Vaz como Matías Jensen. Seguimos comentando así ágilmente a los ex-celestes que están en este mundial, y el siguiente no es otro que Patrick Sequeira, un viejo conocido del Celta B, portero costarricense que va a disputar este mundial después de estar en el Celta B. Míralo ahora en la Copa del Mundo. Es cierto que con Keylor Navas lo va a tener realmente complicado porque el portero tico está más que asentado en la titularidad, pero bueno, yo creo que ha sido el mejor portero que ha tenido el Celta B en los últimos años. Y pues a los datos me remito, ahí está, jugando un mundial. Además de eso, va a ser el primer rival de España en esta Copa del Mundo de Qatar. Veremos cómo se le da y si puede tener algún minutillo el bueno de Patrick. El siguiente viejo conocido de tierras viguesas es el internacional por Marruecos, Sofiane Boufal, un jugador que vino a deslumbrar con su talento y que metió una cifra de goles, la verdad, interesante en el Celta. Finalmente no se le renovó esa cesión que tuvo por tierras viguesas, y después pues se fue al Southampton un año y ahora lleva 3 añitos ya en el Angers de la Ligue 1, de la primera división francesa. La verdad, está teniendo prácticamente titularidad tras titularidad. El año pasado repartió varias asistencias y creo que metió un total de 8 goles. Y bueno, con Marruecos es ya no titular, sino es que hasta tira los penaltis últimamente. Por lo cual, esperamos que Boufal tenga una participación representando un poquito al Celta en este mundial bastante interesante. Eso sí, el grupo que tienen, la verdad, no parten como favoritos, ni mucho menos. Es uno de los grupos más complicados. Está por ahí Canadá, que puede ser un poco la cenicienta, pero después, además de Marruecos, tenemos a Bélgica, que siempre es una selección prometedora, y después a Croacia, que también se prevé que va a ser una de las selecciones fuertes de este mundial. Y ya por último, para acabar con estos mundialistas ex-celestes, hay que hablar de otro jugador que va a vestir la celeste en este mundial, precisamente con Uruguay, y no es otro que Maxi Gómez, el futbolista, el delantero que tan buenos números dio por Vigo, que finalmente se fue al Valencia y que a día de hoy juega en Turquía. No sé por qué, esto no le priva de jugar un mundial, porque lleva con el Trabzonspor 2 goles tan solo en 11 partidos después de irse del Valencia. Bueno, hay otros jugadores que quizás con más golitos pues se han quedado en su casa. El grupo pues ya lo hemos repasado antes, con Ghana, con Corea del Sur y con Portugal, y a ver si Maxi en esa delantera plagada de tanto talento consigue tener algo de participación. Ya por cerrar, vamos a hablar un poquito de los olvidados. Bueno, el primero yo creo que todos lo tenemos en mente, Yago Aspas, que es el segundo máximo goleador español, lleva haciendo unas temporadas magníficas los últimos años y sigue sin contar para Luis Enrique en lo que parece que va a ser la última participación del técnico asturiano con la selección española. Bueno, otro que se ha quedado en casa es el que está un peldañito por encima de él en el ranking de máximos goleadores españoles, como es Borja Iglesias. Este sí que se presuponía que podía ir, porque en la última convocatoria antes de esta sí que había contado. Ahora pues lo va a tener que ver desde casa, al igual que Brais Méndez, uno de los centrocampistas españoles más en forma del mundo, sino el que más, con 8 goles y 6 asistencias hasta ahora con la Real Sociedad, una explosión absoluta, y el cual ya fue con Luis Enrique a la selección cuando estaba en el Celta, en aquel mes de noviembre, que había metido 3-4 goles, números que no se acercan a los que tiene ahora, pero casualidades de la vida, antes contaba y ahora no. Ya por cerrar, vamos con otro, en este caso no de la selección española, sino de la selección danesa, y no es otro que nuestro buen amigo Pione Sisto, que venía contando bastante con la selección de Dinamarca. Ahora se ha quedado fuera para este mundial. Bueno, Pione ya sabemos cómo es. De hecho, lo último que leí de él es que lo habían apartado del equipo porque tenía problemas con el entrenador.
yo creo que a ninguno nos sorprende, pero bueno, para este tipo de campeonatos siempre había contado y le va a tocar también verlo desde el sofá. Nada más, por cerrar este vídeo, si te has quedado hasta aquí, dale a like, suscríbete, activa la campanita y todo eso. Vamos a intentar ingeniárnosla para seguir hablando del Celta durante este Mundial de Qatar, en el que no tenemos muchos mundialistas, pero que lo vamos a apoyar hasta el final. Yo ya os digo, Ghana va a dar la sorpresa en este Mundial del 2022, si no tiempo al tiempo. Y nada más, nos veremos por aquí en próximos vídeos, análisis, entrevistas y todo lo que vendrá. Adiós.